Filipenses capítulo 1, desde el versículo 3 al 11, dice así la palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de nuestro Dios. Le invito a que cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre Santo, que estás en el cielo, Señor, es motivo de gozo, Señor, saber que hoy día somos llamados hijos suyos y de tener esta comunión, Señor, en la verdad y en amor. Gracias, Señor, porque nos permite estar aquí sentados en este lugar reunidos para oír su palabra. Venimos, Señor, a escuchar su voz. Venimos a ser apacentados por el buen pastor, que es Cristo el Señor. Señor, queremos abrir las Escrituras y contemplar la hermosura tuya, Señor. De saber, Señor, que debemos experimentar gozos aun cual sean nuestras circunstancias. Cantamos, Señor, cánticos de alabanza, de gratitud, de saber, Señor, que tú eres bueno para con nuestras vidas, calmas nuestras dolencias, curas nuestros dolores y enfermedades. Señor, nos bendices con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Qué bueno eres, Dios, para con nosotros, tan faltos y tan pecadores. Perdónanos, ya que hoy día, Señor, nuestra mente esté dispuesta para oír y atender al consejo de su palabra. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como dijimos el domingo pasado, estamos estudiando con la ayuda del Señor la epístola de Pablo a los Filipenses. Vimos la circunstancia en que se encontraba Pablo y cómo lleva el Evangelio a la ciudad de Filipo. Y vemos en esta lectura que acabamos de tener la oración de Pablo por los creyentes que estaban en Filipo. Y vimos que cuando hicimos un análisis observacional de esta lectura, encontrábamos 5 características respecto al gozo en la vida del cristiano, ¿cierto? Vimos la número 1 el domingo pasado, que era el gozo por el recuerdo de los santos, que está dentro del versículo 3, y hoy día vamos a ver el gozo en la oración por los santos. Entonces el tema que hoy día vamos a estar observando en la palabra del Señor es el gozo en la oración. Gozo en la oración. Y nos centraremos en 2 versículos, en el versículo número 3 y el versículo número 4. Este versículo parte diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Aquí el apóstol Pablo reflexiona y trae a la memoria la gracia que fue derramada en los corazones de los creyentes que estaban en Filipo, y al recordar esa gracia, ese amor que fue derramado en ellos, conducía a Pablo a orar con gratitud por la vida de los hermanos que estaban en Filipo. Pablo constantemente se acordaba de los filipenses y esto lo conducía a realizar acciones de gracias a Dios por medio de la oración. Es decir, Pablo, por medio de la oración, eleva acciones de gracia a Dios
por la vida de los creyentes que estaban en Filipo. Y es importante que nosotros notemos cuál es el motivo del gozo y la gratitud que sentía y tenía el apóstol Pablo por sus hermanos que estaban en Filipos. ¿Por qué daba gracias a Dios Pablo? ¿Cuál era la razón de que Pablo orara con gozo a Dios por los filipenses? Bueno, la respuesta a esta pregunta y el sentido de la oración que vemos en el versículo 3 al 4 está en el versículo 5. Si usted observa el versículo 5, va a entender cuál es el motivo por el cual conducía a Pablo a orar con gozo y gratitud. Aquí está la razón principal, que es por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y si uno hace una exégesis o un análisis exegético de este versículo 5, a simple vista pareciera ver que el motivo de gozo que sentía Pablo era uno, que era por la comunión de los hermanos en el Evangelio, pues así lo dice el texto, pero exegéticamente el motivo del gozo se divide en dos secciones o en dos partes, es por la comunión en el Evangelio y por la comunión entre los hermanos. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es tener comunión en el Evangelio y otra muy distinta es tener comunión entre hermanos. Por lo tanto, ¿qué es la comunión en el Evangelio? ¿Cómo es esta comunión? ¿Será que todos vestimos de terno y corbata? ¿Será que todos tenemos un nombre de alguna denominación, metodista, pentecostal, bautista, anglicano? ¿Será eso la comunión en el Evangelio? ¿O por alguna quizás postura teológica somos reformados, somos arminianos, semipelagianos, calvinistas? ¿O será quizás por tener una posición escatológica somos dispensacionalistas, pactales, amilenialistas, postmilenialistas? ¿Será esa la comunión a la cual Pablo se refiere? No, sin duda que no. ¿Cuál es entonces la comunión que a Pablo le motiva de gozo de saber que sus hermanos en Filipo tenían una comunión en el Evangelio? Bueno, lo expresa en Efesios 4, desde el versículo 5 al 6, entendemos cuál es la verdadera comunión en el Evangelio. La verdadera comunión en el Evangelio es entender que tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Es decir, lo llena todo. La autoridad del Padre sobre la comunión de los hermanos en su iglesia. Esa es la verdadera comunión y no una comunión por alguna denominación. Y el segundo motivo de gozo de Pablo es por la comunión entre los hermanos desde el primer día. Vimos en el estudio, en la predicación del domingo anterior, cuando fue ese primer día que Pablo tuvo el encuentro con Lidia, ¿cierto? La vendedora de púrpura junto al río cuando hacían oraciones, ¿cierto? En su viaje a Macedonia. Pero ¿cómo es esta comunión entre hermanos? ¿De qué se trata esta koinonía? ¿Será una comunión en función de alguna actividad o activismo religioso? No, lo sabemos que no es así. Lo que hay en nuestra comunión, ¿qué es lo que nos une? Bueno, se lo dice Pablo a los filipenses en el capítulo 2, desde versículo 2 al 4, vemos y podemos observar cuál y cómo es la verdadera comunión entre los hermanos, la cual causa gozo y alegría en la vida de Pablo. ¿Cómo es esta comunión? Sintiendo lo mismo. No sé si usted recuerda cuando se dio la noticia que nuestra hermana Sonia se había fracturado y nuestro hermano Máximo decía, bueno, estamos todos fracturados. Es sentir una misma cosa, un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros.
Esa es la verdadera comunión entre hermanos. Sin duda, esta era la razón y la gratitud que sentía Pablo de saber que los hermanos que estaban en Filipo tenían estas dos comuniones en sus vidas. Comunión en el Evangelio, una misma doctrina, un mismo Dios, una fe, un bautismo, y comunión entre hermanos, causando gozo al orar hacia Dios por los hermanos en Filipo. Y nuestro texto, desde el versículo 3 al 4, podemos observar cómo es una oración gozosa. Cómo es una oración gozosa, y encontramos 3 características de una oración gozosa. Hoy día veremos 3 características de una oración gozosa, y una oración gozosa se compone, número 1, que es una oración teocéntrica. ¿Qué es teocéntrica? Es una oración que está centrada en Dios. Teocéntrica, centrada hacia Dios. Observe, dice, doy gracias a mi Dios. La oración parte primero considerando a Dios. Es una oración teocéntrica. Número 2, otra característica de una oración gozosa es que esta oración es personal, pero no individualista. Es una oración personal, pero no individualista. ¿Qué quiere decir esto? Es que muchos hermanos solamente oran los domingos cuando una congregación ora. Pero Pablo hacía una oración de gratitud con gozo a Dios de manera íntima y personal, pero no individualista. Número 3, es una oración constante. Observe, dice, siempre en todas mis oraciones, siempre que me acuerdo de vosotros. Vamos a ver cómo es una oración teocéntrica. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre. Todo, sin duda, lo que aprendió Pablo fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo. A Pablo no le enseñó hombre, no tuvo un apóstol que le enseñara el Evangelio, sino que Pablo fue enseñado por el mismo Señor Jesucristo, y esto lo sabemos cuando le dice Pablo a la iglesia de Gálatas, le dice, mas os hago saber, queridos hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre o de hombre alguno, sino que me fue revelado por el Señor Jesucristo. Entonces entendemos que la naturaleza del evangelio que predicaba Pablo no tenía ninguna influencia externa, dogmática o doctrinal, por cuanto había sido enseñada por el mismo Señor Jesucristo. Todo lo que hacía Pablo, todo lo que enseñaba Pablo era evidente de una enseñanza divina por parte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es quien enseñó a Pablo el Evangelio y le reveló el consejo de su palabra, aun cuando él en otro tiempo era docto en cuanto a la ley, fariseo de fariseo, en cuanto a la ley irreprensible, mas no conocía al Señor. Y Dios se le reveló, como dice la Escritura, Dios le abrió el entendimiento para que pudiera ver y observar de lo que de él estaba escrito desde la ley, los profetas, hasta hoy, y le reveló el misterio del Evangelio a los gentiles. Y tal como el Señor le enseñó el Evangelio, así también le enseñó a Pablo respecto a experimentar una oración con gozo. Ese es el tema central de esta predicación, una oración con gozo. Tal como lo enseñó también el Señor Jesucristo a sus discípulos en una oportunidad, cuando sus discípulos le pidieron al Señor Jesucristo, puede creerlo, le pidieron al Señor Jesucristo, Señor, enséñanos a orar. Esta petición parece un tanto sorprendente, queridos hermanos, pero refleja la triste realidad de que en los tiempos del ministerio terrenal de Jesucristo, las tradiciones, las ceremonias judías habían reemplazado el conocimiento de la palabra de Dios, de las Escrituras, al punto de
ignorar cuál era una oración verdadera. No es que ellos no sabían lo que era una oración, no, sino que ellos, sin duda, observaban y veían cómo los fariseos oraban en las plazas, en las calles, y hacían estas oraciones largas para ser vistos, pero todo eso era vanas repeticiones de hipócritas y falsos profesantes de Dios. Dice Marcos 7:13 que ellos llegaron a invalidar las Escrituras por sus propias tradiciones. ¿Pueden creerlo, hermano? Que pusieron sus tradiciones por sobre la palabra de Dios y a causa de esas tradiciones invalidaron las Escrituras. Sin lugar a dudas, para los discípulos la oración no era algo desconocido, de hecho era una práctica o era una de las prácticas más vistas en las comunidades judías. Los fariseos amaban, hermanos, amaban las oraciones públicas en las calles y estar en pie en las sinagogas con el propósito de ser visto y llamar la atención y aparentar una falsa piedad. Ellos tenían sus filacterías, que eran unas pequeñas cajitas donde ponían textos bíblicos o parte de la ley en su frente y amarradas sobre su cabeza. Creían que ellos andaban conforme a la ley de Dios. ¿Pueden creerlo? Ellos tenían la ley de manera externa y también sus oraciones eran totalmente externas. No tenían la ley de Jehová dentro de sus corazones. Ellos adoraban a Dios externamente, no internamente. Por esta razón Jesús les dice a sus discípulos que vosotros cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, es obvio, la gente los adulaba, que son santos ustedes con sus filacterías y sus vestimentas y su Biblia debajo del brazo y hacen esas oraciones tan elocuentes, pero todo era externo. La realidad en sus hogares, en sus vidas íntimas, estaba tan alejada de las Escrituras por causa de sus propias tradiciones. Mas vosotros, le dice el Señor Jesucristo, que también esto se aplica a nosotros, cuando nosotros oremos, oraréis de esta manera. Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Lo observa? Es una oración teocéntrica que no se centra en usted, sino se centra en quién es Dios, Padre nuestro. Observe la apertura de esta oración, nos enseña y nos exhorta que nuestras oraciones deben ser teocéntricas, cuya centralidad misma es Dios, dándonos a entender que debemos considerar primero a quién nos estamos dirigiendo y en qué lugar Él se encuentra y en qué lugar nos encontramos nosotros. Por eso decimos, Padre nuestro, Padre misericordioso, Padre justo, Padre bueno, Padre soberano, Padre eterno, Padre santo, santo, santo. La oración teocéntrica del verdadero creyente es temerosa, porque sabe hacia quién se va a dirigir, sabe que va a estar delante de la presencia de un Dios 3 veces santo. Es una oración que no busca persuadir a Dios por medio de algún mérito o de alguna obra, sino más bien nace de un corazón humillado que se reconoce indigno ante un Dios santo y poderoso. Una oración que considera primero quién es Dios antes de considerarse a sí mismo. Es la oración que nace del corazón del publicano, que, observe, era una oración teocéntrica.
El publicano, dice la palabra del Señor, que estando lejos, decía que ni siquiera quería alzar sus ojos, su mirada al cielo, no como estos fariseos, sino que golpeaba su pecho, diciendo, observe, Dios mío, sé propicio a mi pecador. Él ponía primero centralmente a Dios. No él, sino Dios primero era la centralidad. La oración teocéntrica es una oración que contiene confesión. Es confesarte delante de Dios como un pecador, como este publicano. Es confesarte como alguien que ha transgredido su ley y como consecuencia sabes que mereces la muerte, pero vienes ante la presencia del Señor desnudo, pidiendo perdón por tus pecados, sin nada que ocultarle a Él. Me encanta la ilustración que hace Charles Spurgeon respecto a cómo uno debe venir en oración al Señor, y él dice que es como cuando un luchador de boxeo se sube al ring. Él no viene con su capa y sus vestimentas, ¿cierto? Que cuando él va a entrar al ring a luchar, él dice que el luchador se despoja, se desviste, ¿cierto? Se saca todo su atuendo y entra a el ring. De igual manera, dice él, nosotros debemos despojarnos y desnudarnos delante del Señor, como dice Pablo a los Efesios, despojaos del viejo hombre y de toda su maldad, ¿cierto? Para venir ante un Dios santo. Y me encanta porque uno reflexionaba en esta ilustración y es una pelea corta, hermano. Es donde usted pone el pie en el ring y pierde inmediatamente porque está delante de un Dios tan poderoso que no tiene argumentos, no tiene nada como poder defenderse ante el poderío y la majestad de este gran Dios. Solamente podemos pedir misericordia porque sin duda tenemos la batalla perdida. Y Spurgeon decía que es necesario que seas derrotado en tu oración porque Dios, me encanta, levanta al caído. Es necesario que vengas desnudo ante Dios, porque Él reviste al desnudo. Por esta razón debemos venir derrotados, humillados y desnudos, para que seamos revestidos y levantados por un Dios santo. Pero el corazón y los ojos de los fariseos estaban tan enorgullecidos, eran tan elevados, estaban tan sobrecargados de sus obras, que no sentían la necesidad de venir desnudos ni derrotados ante Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que vieron sus discípulos en la oración de Jesús que lo llevó a pedirle que por favor le enseñara a orar? ¿Qué es lo que vieron los discípulos en la oración de Jesús que no veían en la oración de los fariseos? Ambos supuestamente oraban a Dios, pero algo había en la oración de Jesús que ellos le pidieron, wow, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Sin duda, vieron gozo en su oración. Ese es el tema de hoy día, el gozo en la oración. Y una de las oraciones más profundas que ha realizado nuestro Señor Jesucristo es la oración que hizo en el huerto del Getsemaní, donde Él derramó su alma ante Dios y Jesús en su agonía oraba intensamente, sabiendo las circunstancias que le tocaría experimentar, sabiendo que prontamente iba a ser abofeteado, iba a ser escupido en el rostro, golpeado, azotado, lacerado y molido, como cordero llevado al matadero, llevado a la muerte, y no tan solo cualquier muerte, sino muerte de cruz, como un maldito. Y Él estaba ahí, en el huerto, de rodillas, orando al Señor, diciendo, Padre, hágase
tu voluntad y no la mía. ¿Qué es lo que había, hermanos, en esa oración? Bueno, los discípulos no vieron esa oración. Quizás Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, pudo escribir estas palabras porque sus discípulos estaban durmiendo. Ellos se quedaron dormidos y no pudieron acompañar a Jesús a orar. Pero el escritor de Hebreos nos da la clave o el entendimiento correcto de lo que había en la oración de Jesús. ¿Qué había en su oración que le permitió continuar y seguir adelante para tomar esa copa amarga, la copa de ira, y cargar sobre sus hombros aquella cruz? Observe, Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos apunta a Jesús siguiendo el ejemplo de Él, y nos enseña y nos revela qué había en esta oración. Hebreos 12, capítulo 2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, querido hermano, ponga sus ojos en Jesús. Él es el ejemplo, Él es nuestra autoridad, Él es el autor y consumador de la fe. Aquí observe, el cual, Jesús, sabiendo las circunstancias que le tocaban vivir, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto era lo que veían sus discípulos en la oración de Jesús. Gozo por lo que el gozo puesto que estaba delante de Él. Había gozo en su oración. Su oración estaba centrada en Dios, en hacer su voluntad. Jesús deseaba que sus discípulos experimentaran el mismo gozo que Él sentía. Nuestro Señor Jesucristo también desea que todos nosotros experimentemos el mismo gozo de Él en nuestras vidas. De hecho, le escribe a sus discípulos en San Juan 15:11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Mire el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo gozo que había en Él, Dios desea que también esté en usted, para que pueda enfrentar con gozo todos los problemas y las dificultades que le deparen en esta vida. Y observe, dice el Señor Jesucristo, que se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie, hermano. Si el Señor Jesucristo nos está diciendo que nada ni nadie nos va a quitar el gozo que proviene de Él, las circunstancias que nos toquen enfrentar, sin duda las enfrentaremos con gozo y alegría. No habrá ninguna circunstancia o dolor o aflicción que nos pueda quitar el gozo en nuestra vida, sino por el contrario, todas las aflicciones, persecuciones, vituperio y menosprecio por causa del Evangelio serán causa de gozo y alegría. ¿Cómo puede ser eso? Que ser vituperado, perseguido, menospreciado se vuelva ahora como la fuente y la causa de nuestro gozo, porque de esta manera sabemos que somos verdaderamente hijos de Dios. Pero la pregunta es, ¿quién puede experimentar gozo cuando es perseguido? ¿Quién puede experimentar gozo cuando es burlado? Solo un corazón agradecido puede experimentar una oración gozosa por su Señor, por las pruebas y las dificultades que le ha tocado vivir. Para el verdadero cristiano, la causa de gozo no está en la respuesta que pueda recibir de su oración. El gozo no está en la dádiva obtenida, no. El verdadero cristiano se regocija en el dador, en su gozo está en el Señor. Las dádivas solamente pueden conducir a ser agradecidos, pero el verdadero cristiano se goza cuando recibe también un no por respuesta, un no por parte de Dios. Este ejemplo lo vemos en la vida de Ana.
que Ana, gracias mi hermano, gracias. Perdón mis hermanos. Dice la palabra del Señor que Ana, cada año que subían a adorar al Señor, Penina se burlaba de ella y traía aflicción a su alma, tristeza. Penina la irritaba, la hacía enojar, la entristecía, hasta el punto que Ana lloraba con amargura en su alma. ¿Por cuánto tiempo? Lo más probable que fueran por lo menos 4 años, porque Penina tenía por lo menos 2 hijos varones y 2 hijas mujeres. Entonces cada año, por cada uno subía a adorar a Dios. Imagínense, durante 4 años recibiendo la burla de Penina. Y esto lo hacía cada año que subían a adorar a Jehová. Penina irritaba, hacía enojar a Ana, la entristecía, al punto de que Ana ni siquiera deseaba comer ni alimentarse a causa de la tristeza y amargura que había en su corazón. Y la amargura que había en el corazón de Ana no era porque Ana no podía tener hijos inicialmente, sino que la amargura que había en su corazón era por causa de Penina, que se burlaba de que Ana no tenía hijos. Y Ana, era tal la amargura que sembró Penina en el corazón de Ana, y vemos este relato que Ana va y ora al Señor pidiendo un hijo. Y lo que me encanta es que dice la palabra del Señor que el Señor había cerrado la matriz de Ana para que ella no tuviera un hijo. Pero en ella había gozo, de hecho, de venir a adorar al Señor. Ella experimentó gozo aun cuando había recibido de parte de Dios un no por respuesta, no en su tiempo, sino en el tiempo del Señor. Y Ana oraba a Jehová con amargura y lloró, dice la palabra del Señor, abundantemente. Observa, mira, querido hermano, tu vida puede experimentar amarguras. Tu vida puede experimentar tristezas. No estamos exentos de ello, podemos experimentarlo, pero tienes que entender que el gozo es mayor que todas esas tristezas. El gozo es mayor por cuanto tu gozo se centra en tu Señor y te lleva y te conduce a realizar una oración teocéntrica. Observe cómo ora Ana pidiéndole al Señor y le dice: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirarme, si te dignaras a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida. Esa era la confianza que tenía Ana en Jehová. Jehová era su esperanza. Ana esperaba en Jehová, en su voluntad. Ella esperaba de manera humilde, no decretaba, no declaraba, no proclamaba, no exigía absolutamente nada, sino que se presentaba como una mujer indigna. Indigna, que no merecía absolutamente ningún favor de parte de Dios. Por eso dice: si te dignaras tú a mirarme. Esa era la confianza que debe tener todo creyente, como dice el apóstol Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué cosa? A su voluntad, Él nos oye. Hermano, es causa de gozo saber que Dios te oye. No importa si te respondes sí o no, pero lo que te causa gozo es saber que Él te ha escuchado, hermano. Que Él desde su trono ha inclinado su oído a algo tan insignificante como tú y yo. ¿No es de gozo saber que Jehová ha inclinado su oído para oír tu oración? Ese es el verdadero gozo en la oración. No es la respuesta a esa oración. Y eso lo vemos en Ana. Observe en 1 Samuel 2, 1 al 2, donde Ana ahora ora al Señor después de haber tenido a su hijo, y observe
cómo ora Ana de manera teocéntrica y dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi corazón no se regocija en mi hijo, mi corazón no se regocija en que el Señor me contestó mi oración, mi corazón no se regocija en lo que yo pude obtener, sino que mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó por sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Oh, hermano, si usted pudiera entender que cuando viene ante el Señor y se presenta ante un Dios santo y que Él está dispuesto a escucharle, qué gozo es saber eso, hermano, que estamos delante de un Dios que nos escucha, no es un amuleto, un Dios de palo, que tengamos que vestirlo o que tengamos que cargarlo. Él está ahí, presente, para nosotros que acudamos a Él en oración. ¿Te das cuenta que el gozo de Ana no estaba en sí misma? En que creía que ella, por su fe, Dios le había respondido. Por su fe, ante Dios había hallado gracia. El gozo de Ana no estaba en sí misma. El gozo de Ana no estaba en la dádiva, sino en el dador. No en la criatura, sino en el Creador. Me regocijo en Jehová. De manera que entendemos que las cosas temporales no son la fuente de gozo en la vida de los cristianos. Pero tú, querido hermano, ¿es Dios la fuente de tu gozo? ¿O estás buscando el gozo a partir de los favores obtenidos? ¿Buscas tener gozo por medio de esos privilegios que Dios te ha dado? ¿Buscas sentir gozo en lo que Dios te pueda dar más que en lo que Dios es para ti? Número 2, la oración debe ser personal, pero no individualista. Los creyentes que poseen el gozo de Dios en sus vidas no se centran en sí mismos, sino más bien en otros. No se centran en sus circunstancias o en sus sufrimientos, sino más bien se centran en otros. Observa el versículo 4 de nuestra lección. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Se fijan que Pablo primero oraba por sus hermanos, por los otros, porque él entendía que debíamos estimarnos a los otros por sobre nosotros mismos. Y si mi hermano está por sobre mí, mi oración debe ser coherente a esa realidad. Entiendo que mi hermano es superior a mí, por lo tanto, cuando yo voy al Señor, lo primero que voy a hacer es reconocer al Señor y luego orar por mis hermanos que están por sobre mí, pidiendo de ellos misericordia y después nosotros. Y es quizás, obviamente, una de las mayores dificultades que nosotros experimentamos en nuestra oración, por cuanto siempre oramos por nosotros mismos. Yo, mis problemas, mis dificultades, mis cosas, mis asuntos, y nos olvidamos de nuestros hermanos, pero el estándar es mucho mayor. Créeme que el Señor Jesucristo ahora aborda el problema que hay en tu corazón, que no solamente te manda a que ores por tus hermanos, sino también el Señor te manda a que incluso debes orar por tus enemigos antes que por ti. El Señor nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y observa, orad por los que os ultrajan y persiguen. La palabra ultrajar
es de la palabra esperazo, que es maltratar, abusar, amenazar. ¿Quién puede orar por alguien que te trate así, que te amenace, que te ultraje? ¿Cómo un hombre o mujer puede sentir gozo en orar por alguien que te maltrata? Solo aquellos en quienes ha sido derramado el amor de Dios en sus corazones, el amor de Cristo en sus vidas, puede manifestar gozo en la oración por un enemigo. No te olvides que tú y yo éramos enemigos del Señor y que el Señor en su cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, no solamente ruego por estos, sino también por los que han de creer por medio de la predicación de estos, que éramos nosotros, que éramos enemigos de nuestro Señor. Debemos orar por aquellos que nos amenazan, por aquellos que nos amedrentan, tal como le sucedió a los hermanos del primer siglo. El apóstol Pablo era uno de ellos que amenazaba a la iglesia, ¿lo recuerdan? Al principio amenazaba a los cristianos. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:2, dice que Saulo, respirando aún amenazas como un toro, no sé si usted ha visto en los monitos animados o en la vida real cuando el toro empieza a exhalar, ¿cierto?, un aire y bota por la nariz esa rabia y empieza a mover el pie, ¿cierto? Así Pablo sentía una amenaza por la iglesia de Jesucristo. Pablo respiraba amenazas de muerte para los cristianos y dice que la palabra del Señor que buscaba dar muerte a los discípulos del Señor. Para ello vino al sumo sacerdote y le pidió una carta para que en la sinagoga de Damasco pudiera hallar algún hombre o mujer que adorara a Cristo y lo trajera preso a Jerusalén. Esa era la amenaza que estaba en la vida de Pablo para con los cristianos. Y así persiguieron a los cristianos del primer siglo, pero ellos, por el gozo puesto delante de ellos, padecieron persecución, amenazas y muerte por causa del Evangelio. Y gran ejemplo tenemos de ello a Esteban, que después de haber expuesto el Evangelio de una manera vehemente, dice la palabra del Señor que estaba lleno de gracia y lleno del Espíritu Santo del Señor, le expuso a los sacerdotes y fariseos el Evangelio por toda la Escritura. Observe ese relato usted en sus casas, está en el libro de Hechos 7, el capítulo 7, donde Esteban le expone el Evangelio de Cristo por todas las Escrituras, y una vez expuesto, dice que le apedrearon y los testigos pusieron la ropa de Esteban sobre los pies de un joven llamado Saulo, y apedrearon a Esteban mientras él, ¿qué hacía él? Mientras él invocaba y decía esto: Señor Jesucristo, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas oraba, clamando a gran voz, diciendo, observe, Señor, una oración teocéntrica, una oración ahora intercesora, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban no oró diciendo, Señor, mata a estos enemigos. Señor, hazme justicia, mira, me están apedreando. No, él oró intercediendo por ellos, pidiéndole al Señor que los perdonara. Esteban oraba por sus enemigos, rogaba por ellos, aún en esas circunstancias. Qué difícil, hermano, es orar por un enemigo. Nuestra tendencia es orar por ellos, pero no para salvación, sino para justicia. Señor, hazme justicia de mis enemigos. Señor, véngate de mis enemigos. Nosotros oramos como los hijos del trueno, como Jacobo y Juan,
que cuando vieron que los samaritanos no los recibieron, fueron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Muchas veces ese espíritu de hijos de trueno está en nuestros corazones hacia nuestros enemigos. Señor, mátalos. Señor, mata a ese que me ha hecho tanto daño. Señor, castígalo porque me ha maltratado, me ha humillado, me ha dañado, me ha engañado. Castígalo, Señor. ¿Y te olvidas de lo que pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? ¿Quieres saber qué pide Dios de ti? Miqueas, profeta, en el capítulo 6, 8, nos revela qué pide Dios de nosotros y dice: oh hombre y mujer, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. ¿Amas misericordia para con tus enemigos? ¿O buscas establecer tu propia justicia? Porque lo que Dios quiere es que tú vivas en justicia, no que demandes justicia. Ese joven Saulo, en vez de recibir el castigo de Dios, en vez de recibir la muerte, ¿qué recibió? Recibió misericordia. Recibió amor, recibió gracia, y Dios le perdonó y le otorgó misericordia al corazón de Pablo camino a Damasco, diciendo: Señor, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo le da cuenta de esto a Timoteo, de este gran amor que recibió de parte de Dios, que Dios le haya considerado, aún siendo él una amenaza para su propia iglesia. Le dice Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 13, le dice: Timoteo, yo, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mentiroso, fui recibido a misericordia. Sé que hice todas estas cosas en ignorancia, incredulidad, pero fui recibido en misericordia. Recibido por Dios en misericordia y recibido por Esteban también en misericordia, cuando él oró por ese Pablo que estaba ahí, expectante en el apedreamiento de Esteban. Si Pablo, habiendo sido blasfemo, fue recibido con amor y con misericordia por el Señor, ¿cómo no podrás tú, querido hermano, recibir con gozo y amor a quien Cristo ha salvado y ha perdonado? Si Pablo pudo orar con gozo por los hermanos que estaban a cientos de kilómetros, los filipenses, ¿cómo tú, querido hermano, no puedes orar con gozo constantemente por tu hermano que está a tu lado? Y te centras en ti mismo y te olvidas de tu hermano. ¿Te das cuenta que la naturaleza del gozo en la oración te conduce a orar por otros y centrarte primero en el Señor y ser constante en oración? Que nos lleva al punto 3 y final. La oración gozosa es una oración constante. Observe el versículo 3 y 4, dicen: doy gracias a mi Dios siempre. Esa es una constante, siempre. Me acuerdo de vosotros. Versículo 4, siempre, en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Tanto el gozo como la oración deben estar de forma permanente en la vida del cristiano. Somos llamados a vivir una vida constante en oración y en comunión con nuestro Dios. Pablo a los tesalonicenses les dice en el capítulo 5, en el 17, orad sin cesar. Pablo a los efesios en el capítulo 6, versículo 18 les dice: orad en todo tiempo.
Pablo a los romanos en el capítulo 12, en el versículo 12, le dice que deben ser constantes en oración. ¿Te das cuenta que a lo largo de las escrituras, de las cartas de Pablo a las iglesias, se demanda que los hermanos sean constantes en oración? Y esto, querido hermano, no tiene nada que ver que tú vayas y te encierres en un monasterio y estés encerrada ahí orando y haciendo todos los días oraciones. No, no se trata de eso, sino más bien se trata de considerar a Dios en tu diario vivir. Se trata de tener intimidad con Dios, se trata de tener comunión con Dios, se trata de considerar primero a Dios en tu diario vivir antes que todas tus decisiones. Es lo que dice Santiago. Los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y haremos esto, allá negociaciones, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida, querido hermano? Ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar debierais decir, si el Señor quiere. Eso es una oración constante en la vida del creyente, que te levantas y dices, oh, tengo que hacer esto. Señor, dame de tu gracia. Señor, voy a ir para allá, pero si es tu voluntad, ayúdame, acompáñame. Esa es una oración constante en la comunión del cristiano con su Señor. Sin embargo, somos tan suficientes. La soberbia y el orgullo han llenado tu corazón y mi corazón. La soberbia y el orgullo te conducen a menospreciar a Dios, menospreciar su consejo, su palabra, su voz. La soberbia y el orgullo te apartan de la oración, y no solo te apartan de la oración, sino también Dios aparta su mirada de ti. Dice su palabra en el Salmo 138, porque Jehová es excelso y atiende a los humildes, mas al altivo lo mira de lejos. Los ojos altivos aborrece Jehová y le son abominables para él. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Qué cosa? Los ojos altivos y la lengua mentirosa. La soberbia y el orgullo son tan malignos como el hombre que puede matar a un inocente. Por esta razón, hermanos, debemos ser humildes, debemos ser sencillos, debemos ser mansos. La humildad no es vestir una prenda sencilla, no. La humildad no es vivir en pobreza, sino entender que lo puedes tener todo, pero todo lo que tienes es de tu Señor. A Él le pertenece. Por esta razón somos llamados a estar constantemente en oración. La oración te conduce a ser humilde. La oración te conduce a humillarte. Y cuando tú te humillas ante el Señor, dice la palabra del Señor, que Él te exaltará a su debido tiempo. Pedro dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pero no nos queremos desnudar, no nos queremos humillar, tenemos tanto que entregarle a Dios, somos tan buenos, no nos queremos humillar ante Dios. Y eso te conduce a que tu vida manifieste una falta de gozo en 3 maneras. Pensamientos y conversaciones negativas acerca de otro. Oye, este aquí y este allá. Pensamientos negativos hacia tus hermanos. Son todos estos así, son todos estos allá. Ustedes no saben lo que me han hecho a mí. Centrados en uno mismo. La falta de gozo te conduce a una falta de interés por el bienestar de tu hermano. Estás tan preocupado de tus propias necesidades que desatiendes a las necesidades de tu hermano, tanto espirituales como materiales.
La falta de gozo se refleja también en una falta de intercesión a favor de tu hermano. Te centras en ti mismo, yo, y yo, y yo, y yo. Los creyentes sin gozo son egoístas, son orgullosos, egocéntricos y con frecuencia vengativos. No aceptan un bofetazo, no aceptan una mala palabra, sino que toman venganza porque no tienen el gozo de su Señor en sus vidas. En sus necesidades, en sus actividades, en sus placeres, ellos se centran para sí mismos, carecen de una oración humilde, de gozo ante el Señor. Finalmente la pregunta, para terminar, es: ¿te sientes tú lejano de la presencia del Señor? ¿Sientes que quizás el Señor volvió su rostro de ti y apartó su mirada de ti? ¿Has acariciado el pecado de orgullo? ¿Has manifestado indiferencia hacia tus hermanos? ¿Has perdido el gozo en tu oración? ¿Has perdido el gozo en tu Señor? Sin duda, al observar la hermosura del Evangelio, tenemos esperanza, hermano. Aún estamos a tiempo. Hay un mediador ahí, que es Cristo nuestro Señor. Y en el libro de Lamentaciones está una oración de un pueblo afligido que se olvidó de su Señor, de un pueblo que pecó contra su Señor. Y quizás tú te sientes así, que has pecado ante el Señor, que tu orgullo ha llenado el corazón tuyo y por consiguiente te has separado del Señor. Y ellos oraron así. Todo el pueblo oró afligido y terminaron su oración así. Y me encanta, hermano, Lamentaciones 5:21. Todo el pueblo de Israel afligido, después de orar una oración de aflicción, le dicen al Señor: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como el principio. Pidiéndole al Señor que los pudiera hacer volverse a Él. Señor, vuélvenos a nosotros hacia ti, Señor, porque Él está ahí dispuesto para perdonarnos. Y el pueblo oró para que el Señor los volviera a Él, a fin de que renueven nuestros días como al principio. Queremos experimentar ese primer amor. Volver a sentir ese primer amor, ese deseo ferviente por conocerle a Él por medio de su palabra. Pidámosle al Señor que avive el fuego del don que está en nuestras vidas y que volvamos y nos volvamos al Señor, nos volvamos a Él, que es la fuente de vida eterna. Le invito a que oremos a nuestro Señor.